abiertas las inscripciones para el bautismo. Ya tengo 4 que se quieren bautizar. 5 para bautizarse. Así es que si saben de alguien que quiera bautizarse, que me avise, que yo ya después cierro las inscripciones y hacemos el curso. Del curso, para que sepan de qué se trata. Amén. Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Cristo? ¿Cuántos han tenido una vida bendecida en estos días? ¿Cómo les ha ido con el trabajo, con las cosas? ¿Bien o no? ¿O más o menos? ¿La han piloteado o no la han piloteado? Porque en Argentina se pilotea, pero de primera. Así que, gloria al Señor. Muy bien, vamos a compartir la palabra. Hoy les quiero hablar de algo que Dios puso en mi corazón de ayer, que venía pensando en esto. Y a alguien le va a servir esta palabra, amén. A alguien le va a servir. Y si no le va a servir a alguien de aquí, usted se la va a enseñar a alguien, amén. De eso se trata. Entonces dígale, continúa el camino. Continúa el camino, dígale. Hace borrón y cuenta nueva. Tremendo, ¿no? Continúa el camino, hace borrón y cuenta nueva. Vamos a hablar de alguien que hizo esto. Alguien en la Biblia que fue un hombre de muchísima influencia, pero sin embargo tuvo que continuar el camino y hacer borrón y cuenta nueva. No tuvo opciones. Y vamos a ver su proceso, vamos a estudiar su proceso. Vamos a leer un solo versículo al principio para arrancar, porque cuando estamos lejos de Dios, acuérdate cuando estuviste lejos de Dios antes de conocer a Cristo, un día reconociste a Cristo como Salvador de tu vida y vino una especie de primer amor, ¿no? Un fuego, una pasión, arrancamos con todo, pero después eso como que usted va tomando, se va acostumbrando a eso. Mire, allá en el campo, en Chile, nosotros cazábamos rana y comíamos rana. Claro, entonces las ranas hay que cocinarlas vivas. ¿Sabía eso? Claro, si usted la mata y la cocina, eso sale horrible. Hay que saber hacerlo. Pero sin embargo hay que cocinarla viva para que salga blandita y salga rica, ¿ok? Es duro porque está viva. Pero ¿cómo se hace? Se mete en agua fría y se va calentando. Y ella se queda ahí. Si usted hierve el agua y la mete, hace la rana. Saltó. Salta, porque saltan fuerte. En cambio, usted la pone en agua y se va calentando y ella se queda ahí, no se da ni cuenta. Por eso dicen los chinos, que son los que más comen, dice, no se da cuenta que está cocinándose y que se está muriendo, ¿no? Porque va tomando la temperatura y va arrancando. Bueno, de la misma manera nos pasa que nos acostumbramos al Evangelio. Nos acostumbramos a la iglesia, nos acostumbramos al ritmo del cristiano. Pero eso nos va causando algo. Nos puede ir enfriando, nos puede ir haciendo la vida cristiana como un hábito habitual, un hábito, nada más que un hábito. Y no algo que vaya en progreso, crecimiento, madurez, que usted vaya avanzando en la vida cristiana. Es como que se mantiene una meseta. Hay mucha gente que se mantiene en esa meseta todo el tiempo porque se acostumbró a vivir de una vida cristiana. Pero cuando tienes un llamado, ahí cambia el asunto. Ahí va a tener batallas. Mira, el diablo quiso frenar a Cristo. ¿Sí? Lo quiso frenar, pero no lo logró, porque Cristo murió, resucitó, y eso le da victoria. Entonces, ¿por quién fue? Si dijo, si a este no lo puedo frenar, entonces fue por los discípulos, fue por ellos, y dijo, a este lo freno, si lo tengo que frenarlo, porque sabía que venía un crecimiento exponencial, si iba a venir con todo. Entonces quiso frenar ahí. Entonces, este versículo de Lucas capítulo 22, versículo 62, vamos a encontrar un versículo acá que dice, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Lloró con mucha
tristeza. ¿Qué le pasó a este hombre? Vamos a ver cómo es su proceso. Y qué cuidados tenemos que tener nosotros como cristianos si estamos en un llamado de Dios. Entonces, un proceso, tenemos luchas, batallas, vamos a tener dudas en el camino, pero tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, dígale a que está a su lado, ojo, ten cuidado, dígale. Ten cuidado, porque la palabra de Dios que dice, aquel que está firme, mire que no caiga. O sea, si tú estás firme, ojo, con sentirte firme, segura, seguro. No, yo estoy bien, estoy a pleno, estoy a full con Dios, ojo. Porque dice la palabra, aquel que se siente, que está firme, ojo, cuídese. Porque dice, mire, la palabra mire que no caiga significa, cuídate. No vaya a hacer cosa que se caiga. Entonces, Pedro tuvo un llamado. Pedro tuvo su llamado. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 4. Vamos a ver su llamado, cómo Dios lo llamó allí a él. En el versículo 18, la palabra de Dios dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar. Y estos eran pescadores. Y después que pasaron la experiencia de que fueron a pescar y se llenaron de peces, y allí Pedro vio y se dio cuenta que el que le había dicho eso era el mismo Cristo, Jesús le dijo, venid, el 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Y ellos hicieron algo, reaccionaron a esa palabra, como tú reaccionaste el día que alguien te dio la palabra. Como tú reaccionaste el día que se te apareció un ángel en el camino, se te apareció un versículo, alguien te dio un folleto, escuchaste por la televisión, viste un video, no sé, alguien te trajo a la iglesia y conociste la palabra. O sea, tú reaccionaste a esa palabra, eso es lo tuyo. Usted tiene que reaccionar a la palabra. Si usted no reacciona a la palabra, es como que es palabra nomás. Mira, ¿cuántas veces te habrán predicado y tú no reaccionaste y el predicador pasó de largo? Pero sin embargo, un día, por el Espíritu Santo, por la obra de Él, tú reaccionaste a esa palabra y tomaste una decisión. Y eso fue lo que hizo Pedro. Ellos entonces, reaccionando, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 20. Le siguieron. Reaccionaron a esa palabra y le siguieron. Y ahí está el llamado de Pedro. Y muchos de nosotros tuvimos ese llamado. Un día Dios nos llamó y tal como Pedro reaccionamos y dejamos todo, dejamos el mundo, dejamos las viejas costumbres, dejamos los amigos. Mire, yo cuando recibí a Cristo, lo primero que cambié fueron mis amigos. Ellos se enojaron conmigo casi todos porque yo no me junté nunca más con ellos. Porque sabía que si me juntaba con ellos iba a perder. Porque eran amigos que estábamos en los vicios, estábamos en la jarana, estábamos en las fiestas. Entonces yo no tenía, el que cambió fui yo, no ellos. Entonces yo no sabía que yo no los iba a cambiar a ellos. Yo no tenía la capacidad de hacerlo, no tenía el conocimiento, no tenía la experiencia. Yo recién había conocido a Cristo. Entonces alguien me dijo, mira, no te juntes más con ellos. Y yo dije, bueno, está bien, si tú lo dices, yo te hago caso, y hice. ¿Pero por qué? Porque tuve que tomar acción, dejarlo todo. Ellos, dice acá, al instante dejaron todo. Todo. Y le siguieron. Ese es el llamado de Dios. Dejar las viejas vidas, dejar las viejas cosas, dejar cosas que te hacen daño, dejarlas de costado y seguirlo a Él. Eso nunca va a venir si tú primero no reaccionas a la palabra que Él te está haciendo, al llamado que Él te está haciendo. Ese llamado a servirle a Cristo, a amar a las personas. Eso es el llamado que Dios te hace. Ahora, ¿qué pasa? Él lo hizo. Él dijo, ok, bien, vamos. Entonces, como todo proceso tuvo su consagración. Mateo 16, 19.
Mateo 16, 19. Mire el proceso de crecimiento que tuvo Pedro. Fue a tal punto que el mismo Cristo le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y si lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 18 para que lo entienda. Ahí dice claramente: y yo también te digo a ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Se lo estaba diciendo a quién? Hablando de sí mismo. Pedro, sobre esta roca vamos a edificar la iglesia, y ojo que las puertas del Hades, el infierno, el diablo no va a lastimarla, porque yo la voy a cuidar, dice, ahí nomás. Pero a ti, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa fue la consagración. Fue el momento donde Pedro tocó el cielo con las manos, donde Dios le estaba profetizando, Cristo le estaba profetizando que Él iba a abrir el asunto, que Él era ser el que iba a abrir la nueva temporada de la iglesia. Pedro, tú vas a ser el que... Pedro no entendía nada en ese momento, pero sí estaba gozoso. Entonces dice versículo 20: mandó a sus discípulos que nadie le dijesen que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro se le reveló la palabra directamente de Dios, que Jesús era el Cristo. Entonces era una revelación poderosa. ¿A quién se la dio? Pedro. Entonces Pedro acá lo vemos ya en su consagración, en su momento más glorioso, donde Cristo mismo le estaba confiando prácticamente la iglesia a él. ¡Wow! Tremendo. El mismo Cristo diciéndole: ¿sabes qué, Pedrito? Vos sos mi mano derecha. Mira, yo me voy, seguís vos, campeón. ¿Está? Vos sos el vicepresidente de la empresa. Yo soy el presidente, vos sos el vice. ¡Ja! Vos sos encargado de todo. Yo voy a ir y vos quedás encargado de todo, Pedrito. Así nomás se lo dijo. Su momento más increíble. Más increíble. Encima Pedro estaba recibiendo revelación directa de Dios a través del Espíritu. Estaba en una posición más que los otros 11. O sea, Dios le estaba hablando directamente a él a través del Espíritu. Si tú vives esta experiencia, yo creo que no hay nadie que se le haya la humita a la cabeza. A mí se me revela el Espíritu. A mí Dios me revela directamente. Apégate a Dios, incircunciso. Manga de carnaza, póngate las pilas, porque a mí Dios me lo está revelando. El Señor me dijo. Yo creo que Pedro de algún momento se las tiró a los demás. Como que se dio vuelta y le dijo: ¿no? El Frozen, ¿cómo se llama? El que viene a vos. El Chosen ese. ¿El Chosen ese? De Chosen ese. Yo creo que ahí lo habrán hecho esa naturalidad. Claro, claro. Papá, su consagración. Pero la Biblia dice: ojo, que el que está firme, mire que no caiga. Su promesa, no solamente él ya después de ahí se la recontra creyó mal. Y Mateo 26, 33. Jesús estaba hablando de su muerte y le dijo a Pedro: ¿sabes qué? Vos me vas a negar. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nunca. Y Jesús le dijo: Pedrito, de cierto te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿qué le dijo? Aunque me sea necesario morir contigo,
contigo no te negaré. No. Y todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dijeron lo mismo. ¡Ja! ¿Qué me está diciendo Cristo? Pero, ¿a quién se le ocurre, Cristo, decirme esas cosas a mí? Si yo soy el capanga, bombo. Yo estoy contigo a muerte, amigo, a muerte, a muerte, a muerte. Usted me eligió. Y a veces nosotros andamos en esa situación. Y llegamos a la iglesia consagrados mal y con toda la unción y cobrando derechos y yo porque yo. Ah. ¿Sí o no? Pedro estaba en esa situación. Señor, jamás me voy a alejar de ti, jamás me voy a apartar. Yo voy a permanecer firme en el servicio, papá. Y usted ahí mientras cantamos canciones y mientras adoramos y mientras oramos, usted está ahí solito diciéndole, yo Señor, gracias, yo te amo, voy a estar contigo, te voy a servir toda la vida. Y que no le pase algo que le apriete el zapato, porque empieza a negociar con Dios. ¿Entiendes o no? Empieza a negociar con Dios. Señor, si yo te estoy sirviendo, pero mira, si vos haces esto, yo te voy a servir con más ganas, yo me voy a consagrar. Y arranca, lo mismo que Pedro, igualito que Pedro. Yo voy a dar la vida por ti, Jesús. Duerme, ¿no? A mí no me pasó nunca eso. Y usted duerme tranquilo, se levanta la mano. Ungido se levanta, ungido. Y este estaba convencido. Señor, yo voy a dar mi vida si fuera necesario, pero jamás te voy a negar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo me puedes decir eso? Muchachos, a los otros, muchachos, ¿lo vamos a dejar? Y todos dijeron unánime, no, vamos a estar contigo a morir, Mira que somos los chosen. Claro, los elegidos. Y yo soy el capanga, le dijo Pedro. Así que, vamos, que vengan de a uno nomás, así estaban. Tipo patobica estaban los tipos, ¿no? Porque venían los romanos. Ahora escuche. Su promesa, esa fue su promesa. Él tuvo una consagración porque Cristo lo levantó, porque vio su corazón. Y lo levantó y le confió. Pero Él le hace una promesa, Él le hace una promesa. Entonces a veces nosotros le prometemos a Dios cosas que no las cumplimos luego. Y la Biblia dice que a Dios no se lo puede burlar. No se lo puede burlar. Entonces, no le prometa a Dios lo que usted no va a poder conseguir, no va a poder decírselo. Mire, a Dios le gusta más que usted le diga, ¿sabes qué? Me está costando una banda. A que le diga, Señor, ¿sabes qué? Te prometo que esta es la última. No es la última. No. Entonces, familia, Pedro lo hizo. Vamos a ver su caída. Esa negación, esa profecía de Cristo que se cumplió. Vamos a Lucas, capítulo 22. Y vamos a ver cómo fue la caída. La caída tiene un proceso. Mire, la gente que se aparta comienza un proceso. Hay muchos cristianos que se apartaron, pero todos esos cristianos que se apartaron, todos esos que están en la calle lejos de Dios hoy, un día le dijeron sí, vamos, estoy consagrado para ti. Le prometieron el oro y el moro, le gustaba la palabra, predicaron, dice Hebreos, dice, les gustaba la palabra, la prédica, la unción, sirvieron a Dios, hicieron un montón de cosas. Montón de cosas. Y después cuando tú hablas con ellos te cuentan, no, porque yo antes en la iglesia hacía y estaba y paca, ¿y qué te pasó? Y me aparté. Pero hay un proceso que nos quiere enseñar Dios aquí del proceso de Pedro. Vamos a aprender de él. ¿Cómo fue su caída? La caída no fue así, ¡pac! No, tuvo un proceso. Esa negación no fue directa, tuvo un proceso. Él cometió errores y se indujo hacia allá. Versículo 54 del capítulo 22. Y prendiéndole a Cristo, esto fue a las 6 de la mañana para que usted entienda, después de orar en el Getsemaní, que ellos se quedaron dormidos allí, donde Jesús
ora pidiéndole al Padre, por favor, sácame de esto, no permitas que muera acá, quiero llegar a esa cruz. Después de eso, Judas, que ya en la Santa Cena de esa misma noche ya se había ido a venderlo, una vez que sale del huerto, a la salida nomás del huerto, ahí nomás se encuentran con los romanos que lo venían a atrapar junto con Judas que lo estaba entregando. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ahí hay una primera. ¿Cuál es un síntoma de que tú te vas a alejar de Dios? Es que empiezas a seguirle de lejos. Ya no lees la Biblia, ya no oras. Has bajado la mirada y estás empezando a mirar a los hermanos. Ya te molesta uno, te molesta el otro, te molesta el otro. Ya te enojas, te enfadas. ¿Por qué? Porque empiezas a caminar de lejos. De lejos. Ya empiezas a mirar a Dios con otros ojos. La fe empieza a dudar. Ya empieza a dudar tu llamado. Y pones en duda todo lo que Dios hace contigo. Y Pedro, ¿qué hizo? Comenzó a seguirlo, pero de lejos. Y tú no te das cuenta. No te das cuenta. Sigues en la iglesia aún. Vas, aún sirves. Pero ya no estás leyendo hace rato. Y menos orando en tu casa. Has comenzado a caminar de lejos. Has comenzado a seguirlo de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Segundo error, comienzas a sentarte otra vez con tus viejos amigos. Comienzas otra vez a sentarte con aquellos que están lejos, que no conocen a Cristo. Ellos encienden un fuego, necesidad, y allí estás tú. Y te vas con ellos, y hablas cada vez más con ellos, y te juntas con ellos. Y por ahí una sequita con ellos, es una sola, es un tanto y con ellos. Un traguito y un traguito con ellos, estoy con ellos. ¿Por qué? Porque no vas a poder ir en contra de ellos. El error de Pedro fue sentarse allí con ellos. Entonces tú no hagas eso. Son los síntomas. Caminar de lejos y empiezas otra vez a juntarte con aquellos que no tienes que juntarte. ¿Por qué? ¿Qué te va a pasar allí? Cuando tú estás con ellos, cuando tú te sientas con ellos, una criada al verle sentado fue y se fijó en él. Eso te va a pasar. Va a haber gente de ese grupo que se va a fijar en ti. Pero tú estabas con Cristo. Pero vos estabas en la iglesia. Pero vos no eres evangélico. Vos no leías la Biblia. Vos te hacías el santo. ¿No sos cristiano vos? Pero en ese momento a ti no te da la cara para decir, no, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. No, porque ya te metiste, ya fumaste la seca, ya te tomaste el primer trago, ya tiraste la primera palabra fea, ya te reíste del primer chiste, ya entraste allí. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Mujer, no lo conozco. No lo conozco. Wow, no lo conozco. Era el number one. Estaba al lado de él. Le había prometido que jamás lo dejaría. Y ahora él confiesa con su boca y dice, no lo conozco. Y cuando tú estás con la gente que no tienes que estar, en el lugar que no tienes que estar, con tus acciones tú dices, yo a Cristo no lo conozco.
Cuando te fuman la seca, le estás diciendo, no lo conozco. Cuando hablas con ellos y planeas cosas con ellos y te juntas con ellos y pasas la noche con ellos, tú le estás diciendo a él, no te conozco. Aunque ellos te digan, pero tú eres evangélico, pero tú vas a la iglesia, ¿qué estás haciendo acá? Y tú, por quedarte allí y seguir allí, le estás diciendo a Cristo, no te conozco, yo no lo conozco, ¿de qué me estás hablando? Wow. Y dice la palabra, un poco después, o sea que él se quedó allí, él siguió allí, siguió, porque a la primera no se acordó de lo que le dijo el maestro. ¿Por qué no reaccionó como reaccionó el día que estaba pescando a la palabra? ¿Por qué no reaccionó ahora? Sino que él decidió seguir sentado allí, seguir con esa gente, seguir negándolo. Se olvidó absolutamente de lo que el mismo Cristo un rato antes le había dicho. Porque no se lo dijo el mes pasado, no se lo dijo hace 3 años, se lo había dicho un día antes. Pero sin embargo él allí siguió sentado, siguió con la gente, se siguió juntando. Lo que no iba a poder evitar es que alguien le diga, pero tú también eres de ellos. No vas a poder evitar que alguien te vuelva a preguntar, pero vos no podés hacer eso. Tu misma conciencia te va a decir, ¿qué estoy haciendo acá? El mismo Espíritu Santo te va a decir, ¿qué haces aquí? Y ahí comienza tu tortura. Y Pedro le dijo, hombre, no, yo no soy de ellos. Sigue profundizando. Sigue profundizando. Como 1 hora después. Significa que Pedro ni siquiera se avivó en la segunda. Y siguió 1 hora más con ellos. No se avivó. Se le olvidó. No reaccionó. Siguió metido ahí. Siguió metido ahí. Y otro le volvió a decir, verdaderamente también este estaba con él, porque eres Galileo. Alguien va a reconocerte y te va a decir, flaco, vos no puedes estar acá. Uno de tus amigos que te ama te puede llegar a decir, flaco, ¿qué estás haciendo acá? Tu familia te puede decir, ¿qué estás haciendo acá? Alguien de tu vecino te puede venir a decir, ¿por qué estás lejos de Dios si estabas bien en la iglesia? Mira cómo andas ahora, mira cómo estás. Si vos eras de ellos, vos estabas allá, vos ibas allá. Sin embargo, él que dijo, no, hombre, no sé lo que estás hablando. No sé lo que me estás diciendo. Eso dijo Pedro, versículo 60. Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Tú te enojas cuando tus mismos amigos te están diciendo, ¿qué haces acá? Tú te enojas. No me molesten más. No me digan más nada. Ya basta, cállense. No me digas esas cosas. Esa fue su tercera negación. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, y esta es la que a mí me parte la cabeza. Me parte la cabeza. Porque en los momentos más oscuros de mi vida me di vuelta y Él me estaba mirando. Y no para juzgar. No para juzgar. Para amarme. Y me di vuelta y lo veía. El Señor lo miró a Pedro. ¿Y Pedro qué hizo recién acá? Se acordó.
recién acá se acordó de la palabra del Señor. Y le había dicho, antes que el gallo cante, negarás 3 veces. Y Pedro, su reacción a esa palabra fue llorar con muchísima tristeza, con muchísimo dolor, amargamente, su caída. ¿Y cuántas veces tú has llorado por haber caído? ¿Cuántas madrugadas después de tú has llorado porque caíste? ¿Cuántas veces le dijiste a Dios, Señor, voy a cambiar? Y no has cambiado nada y has llorado en su presencia. Has intentado apartarte, pero Él no te va a dejar nunca. Pero lo más increíble es que Él te ve siempre. ¿Por qué lo miró Cristo? ¿Por qué te ve Cristo? ¿Por qué lo ve? ¿Por qué lo miró? Porque lo amaba. Y lo único que Pedro tenía que hacer era reaccionar a esa palabra como el día que él lo llamó. Reaccionar. Ese día, el primer día reaccionó a esa palabra y dejó todo y lo siguió. Pero esta vez acá se acordó de la palabra. Ahora, ¿por qué Pedro se acordó de la palabra? Es que el que te hace recordar la palabra, dice Romanos 8, es el Espíritu Santo. Por eso, si tú eres hijo, la peor decisión es apartarte. La peor. El hijo regresa a casa. El que no es hijo no regresa nunca más. Se aparta y no vuelve nunca más. Pero el que es hijo vuelve a la casa. Y Él te va a buscar todo el tiempo. Y te va a mirar todo el tiempo para que tú reacciones a la palabra. Él reaccionó y Pedro se arrepintió de verdad, de en serio. Yo te pregunto, ¿qué es más terrible? ¿Que un amigo te venda o te traicione y diga que no te conoce? ¿Qué es más duro? Judas, ¿qué hizo? Lo vendió. ¿Y Pedro qué hizo? Lo traicionó. Le clavó un puñal por la espalda y le dijo, no tengo idea quién sos vos, no te conozco, no me hables. Por eso Cristo no le habló, solo lo miró. No le dijo, ¿te acuerdas? No, simplemente lo miró. Y ahí la palabra recobró vida en él otra vez. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor en esta noche aquí? Mira a Cristo. Deja de mirar a la gente. Deja de mirar el mundo. Deja de mirar a los viejos amigos. Mira a Cristo. Para que el Espíritu te redarguya. Para que el Espíritu te levante. Para que el Espíritu te haga reaccionar a lo que ya te habló tanto tiempo. Y aceptes el llamado de Cristo y le digas, sí, Señor, vamos. Y dejándolo todo, le sigas. Porque la palabra de hoy se llama, continúa en el camino y hace borrón y cuenta nueva. Porque lo que Pedro hizo acá, no se apartó, sino que continuó en el camino, hizo borrón y cuenta nueva. Y hubo una restitución de la promesa que Dios le había hecho a él. Le dijo, Pedro, tú vas a abrir el tiempo de la iglesia. Eres tú a quien le voy a dar las llaves para que abra la puerta del evangelio. Y eso fue lo que hizo Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 14. El día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés donde Pedro estaba pleno allí. ¿Qué pasó? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Y le empezó a predicar y a predicar y a predicar
y a predicar y a predicar y a predicar. Y él era el único que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Versículo 40, ponen versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día la primer cosecha del tiempo de la iglesia, 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por Pedro y compañía, por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pedro fue tan increíble, capítulo 3, versículo 6. Y Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, no tengo un mango partido al medio, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, le dijo a un rengo que estaba parado en la puerta de la iglesia. Wow. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Uf. El que lo negó, el que cayó. Entonces, hoy tú tienes que hacer, continuar en el camino, y haz borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y comienza ahora. Hoy Dios te hace, Él te hace a ti un borrón y cuenta nueva. Hoy Dios a ti se está haciendo esto literalmente. Hoja en blanco, empecemos de nuevo. Hoja en blanco, vamos a escribir otra vez. Lo que pasó, yo ya me lo llevé en la cruz. Lo que pasó, ya fue perdonado, me olvidé de todas esas cosas, ya está. Pedro, yo no me acuerdo. Vos me negaste, no me acuerdo, Pedrito. No me acuerdo. Porque Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados. Y Dios tiene una particularidad: se olvida de los pecados. Se olvida. El pecado que es confesado, Él se olvida. Él no se acuerda. Es tu esposo el que se acuerda, tu esposa el que se acuerda, tu hermano el que se acuerda. Pero Dios no se acuerda más. El que te lo va a refregar no va a ser Dios. Wow. Entonces, Dios hace borrón y cuenta nueva y nos llama a la consagración. Hay una palabra para ti hoy aquí. Él renovó el mismo pacto con Moisés allí en el desierto. La misma situación, la misma caída del pueblo, exactamente igual. Vieron los milagros, vieron el proceso, vieron cómo Él liberó de la mano de los egipcios. Lo vieron. Sin embargo, cambiaron a Dios por un becerro de oro que hicieron ellos. Lo mismo. ¿Y qué hace Dios ahí? Borrón y cuenta nueva. Volvió a dar vuelta a la hoja. Vamos otra vez. Pero en este vamos otra vez, Dios le dijo: sabes que ahora vas a ir solo, ahora te va a costar, porque yo no voy a ir contigo, porque mi presencia, si sigues pecando, te va a quemar en el camino, te va a matar en el camino. Mi gloria, el peso de mi gloria te va a quemar en el camino. Familia, tienes que entender algo hoy aquí. El peso de la gloria de Cristo te puede matar, literalmente. Te puede matar. No lo hace porque Cristo está dentro tuyo, y Él sí puede resistir el peso de su gloria. Wow. Y Moisés le dijo: mira, pero si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Entonces Dios vio ese arrepentimiento, un arrepentimiento de en serio, de verdad, y le dijo, 34:10 de Éxodo, y le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo
Dios te está diciendo esto ahora. Te lo está diciendo a ti. Léelo allá. Te lo está diciendo a ti. A ti te lo está diciendo, no a mí. A mí ya me lo dijo. Y aquí yo hago pacto contigo delante de todo tu pueblo. Acá. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás ahora la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Y cuál es la actitud para recibir eso? Lo primero es 34:1. Alízate. Alízate. Alisa tu corazón. Alisa 2 piedras como las primeras. Alisa tu corazón. Arrepiéntete de todos tus pecados, de todos, de tus promesas. Arrepiéntete de todas las veces que le dijiste, Señor, yo voy a ir contigo y no lo hiciste. Arrepiéntete de mirar hacia abajo y no mirarlo a Él. Arrepiéntete. Alisa tu corazón. Alísalo, alísalo. Porque puede que tu corazón hoy esté duro, 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 duro. Alísalo, trabájalo. Alísalo. Alisar esas piedras era laburo. Con otra piedra se hacía. Dale, 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 dale. Dice la Biblia que corazón con corazón se aguza. Hombre con hombre se aguza. Se sacan el filo, significa eso. Wow. Uf. No todo es malo, es prueba. Dios te está probando el corazón, a ver de qué estás hecha, de qué estás hecho. Si estás para más. Si estás para más o no estás para más. ¡Ja! ¡Wow! Tremendo. Alisa tu corazón. Una vez que estás listo, ¿qué tienes que hacer? Versículo 2. Prepárate. Prepárate para estar en su presencia. Prepárate ahora para decirle, Señor, ahora sí voy contigo, como lo hizo Pedro. Y Dios lo empezó a usar de una manera increíble. Prepárate. Y luego, preséntate ante mí sobre la cumbre en el monte. Pero no suba, versículo 3, no suba hombre contigo. O sea, tú solo con el Padre. Preséntate ante Él. Reconócelo en su presencia. ¡Ja! Y allí se va a hacer efectivo el versículo 10, el que te leí antes. Es tuyo. Va a ser cosa increíble lo que yo voy a hacer contigo en medio de la congregación donde tú estás. ¿Quieres jugar en las grandes ligas? Todo el mundo quiere jugar en las grandes ligas del Evangelio. Pero para jugar en las grandes ligas hay que morir al yo. Hay que morir a mi comodidad. Hay que morir a mi idea. Para jugar en las grandes ligas, familia, hay que hacerlo a la manera de Dios, no a mi manera. Hay que vivir bajo su propósito, no lo que a mí me parece. Hay que vivir con lo que Él quiere, no con lo que yo quiero. Y hay que vivir como Él quiere, no como yo quiero. Para estar en las grandes ligas, mi hijo, hay que morir al viejo hombre y que comience un nuevo hombre. Un día Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, tú sabes que yo te amo. Entonces ve y apacienta mis ovejas. ¿Quieres apacentar ovejas? Eso es jugar en las grandes ligas. Pero ahí tienes que morir. Tienes que morir. Para que sea Él y no tú.
Cierra tus ojos. Mi Cristo Santo. ¿Cuántas veces te hemos negado? ¿Cuántas veces, Señor, con mis actitudes negué que era hijo tuyo? Me aparté, me alejé. Me olvidé que tenía una casa. Me olvidé que tenía un llamado. Me olvidé. Nada llenó mi corazón. El mundo solo quiere vaciarte. Recuerda que como Satanás no pudo con Cristo, fue por sus discípulos. Pero si no pudo con sus discípulos, ahora va por ti. Y lo que parece que todo el mundo está en contra tuya, no. Vuelvo a casa, a la casa de mi Es que es el Padre que está trabajando contigo porque quiere llevarte al siguiente nivel. Aunque conoces mi Pero Él dice, con ese corazón no puedes ir allá. Con ese corazón todavía no puedes estar más arriba. Porque ahí vas a morir. Ahí te van a lastimar. Muere. Niégate de mí mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Él te está llamando en esta noche. Él te trajo hoy aquí para llamarte, para consagrarte, para decirte borrón y cuenta nueva. Me olvido de todo lo que viviste de este minuto hacia atrás. Vamos a escribir una nueva historia. Vamos a escribir una nueva historia. Vamos al siguiente nivel. Vamos al siguiente nivel. Vamos, 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 más. Hay una unción. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, que me ama y me Él te ama. llamas por mi nombre. Y Él te está mirando ahora a los ojos. Y te está diciendo, eres mi hijo, eres mi hija, yo te amo. Él te está diciendo, yo te amo. Yo te amo. Y te he amado con amor eterno.